Gracias Luis Miguel y Víctor. Y buenos días a todos. Antes de empezar, quisiera ofrecer mis disculpas por mi español y pedir su paciencia por mi exposición. Pero el contexto de este estudio es realmente la preocupante tasa alta de bosque en Perú, que ha estado aumentando drásticamente en los últimos años, en donde podemos ver que las cosas principales son de agricultura de escala pequeña. Y en el caso de los estados en donde estamos trabajando, específicamente en San Martín y Ucayali, los fuentes principales son de café, cacao y palma africana y de sector pequeño. Tenemos un modelo que estamos diciendo un enfoque protección-producción. Es bastante complejo y muy integrado, con muchas interrelaciones entre los elementos. Tenemos 4 elementos principales y son hasta un punto consecutivos en donde pensamos es importante tener un enfoque. Estamos empezando con el concepto más macro, que es involucramiento y coordinación al sector privado, con agencias gubernamentales y de producción. Eso es basado también en la parte más del Estado, protección y monitoreo de los bosques, y eso es fundado en la formalización de derechos y uso de la tierra. Sin eso es muy complicado para tener la cuarta, que es promoción de agricultura más productiva y sostenible. Y de este elemento tenemos 3 subcomponentes. Uno es la agregación de los productores, el segundo es ofreciendo servicios, mejoras a los productores, pero siempre vinculado con la conservación del bosque. Y finalmente, la potencia de tener mejor valor a los productores, a los productos sostenibles. Vamos a hablar sobre cada uno enseguida. La primera realmente es lo más importante, realmente es la fundación de todo lo demás, y por eso voy a tocar este tema un poquito más de los otros. Realmente, sin una alineación de los 3 actores que he mencionado y más, es muy difícil de tener agendas políticas y acciones concretas para enfocar en este reto que es bien complicado. Y además, sin este tipo de coordinación, es fácilmente que los actividades pueden no ser exitosos hasta que puede producir un nivel mayor de deforestación si la producción no es bien vinculado con producción. Y no hay una sola entidad que pueda hacer este tipo de trabajo. Entonces, estamos proponiendo que tenemos, ¿cómo se llama?, grupos de trabajo, en donde podemos tener varios actores, múltiples actores a la misma mesa para enfocar en soluciones potenciales. Y lo más importante para tener éxito es que el sector privado está participando activamente. Una función de toda esta iniciativa, sin la participación del sector privado, es probable que los recursos no van a ser adecuados de combatir las fuerzas de deforestación. Y estamos hablando de varios tipos de productores o sectores privados, como compradores de productos, proveedores de insumos y otros negocios en la cadena de valor, y obviamente también las instituciones financieras, la cual muchos de los productores y los negocios, las empresas en sí, dependen por sus operaciones. Obviamente, como mencioné antes, es clave tener varias agencias del gobierno nacional
estatal hasta municipal, y los ONGs, donantes y instituciones de investigación, etcétera, en la mesa. En el reporte, el papel, tenemos varios ejemplos de actividades en el mundo sobre estos tipos de grupos de trabajo, hasta territorios o subáreas de países, o enfocado en productos específicos. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, en Brasil, se llama Sistema de Desempeño Territorio de Mato Grosso, todo este estado que es enorme. Tenemos también en el caso de Mozambique un corredor de crecimiento, se llama el corredor de Tierra, en donde el gobierno y varios donantes están impulsando una área de desarrollo para mejorar la productividad agrícola en esta zona. Y también, basado en nuestra experiencia, fue un modelo para Tanzania, en donde tenemos otra iniciativa, en este caso impulsada por el gobierno, pero con algunos grandes actores como el World Economic Forum, se llama en inglés, el Foro Económico Global, y el negocio Unilever. En el caso de Mozambique fue un grande fertilizante, se llama Yara Internacional. También en Ghana, un proyecto en donde Forest Trends está involucrado, tenemos un grupo de trabajo enfocado en cacao climáticamente inteligente, en donde el Banco Mundial está trabajando fuertemente con el sector privado y los gobiernos para mejorar las prácticas agrícolas en el sector de cacao. Y en esta presentación no puede profundizar tanto, entonces sería ideal si ustedes pueden, si usted tiene interés, hacer un download de la publicación para leer los ejemplos en más detalle. Pero tenemos algunas lecciones aprendidas de todas estas experiencias internacionales y pensamos que son muy aplicables a Perú. Uno que mientras que es importante tener representación de varios sectores, es más importante tener un grupo que pueden seleccionar, filtrar los miembros por sus intereses, habilidades y compromisos. Representación en sí no es suficiente, debe tener gente con ganas de trabajar y obviamente son interesados en obtener resultados. También, mientras que es importante tener gente al nivel ejecutivo para aprobar las actividades y dar peso a las actividades, tal vez es más importante tener gente a nivel más operativo que pueden enfocar en el día a día del grupo y para dar seguimiento y obtener resultados. Y en este sentido también es importante obviamente contar con expertos externos que pueden dedicar tiempo full a las actividades o las iniciativas del grupo, porque normalmente cada miembro tiene otro trabajo, ¿no? Y están hasta un punto voluntarios. Sí, es posible tener algunos consultores realmente que pueden enfocar en las actividades sobre mejor. También es importante buscar, no lo ideal, pero tal vez enfocar en victorias rápidas, se llaman en inglés quick wins, para obtener un sentido de momentum y mostrar que realmente el grupo pueden tener resultados concretos, mientras enfocado en los problemas y las posibilidades de largo plazo. Y finalmente, es posible decir que los grupos de trabajo menos exitosos son ellos que han perdido el interés y el apoyo de los participantes, independientemente del sector privado. En mi experiencia personal, hay como 2 o 3 reuniones para mostrar algo concreto con el sector privado. Sin eso, es probable que no van a seguir participando en los eventos. Okay, vamos a pasar al segundo elemento, que es proteger y modelar los bosques. Obviamente ese es el rol
principalmente del Estado y centros de investigación del Estado o puede ser privados o de ONGs. Esa es la piedra ancla o angular para asegurar que la producción agrícola no causa el aumento de la deforestación. Y este consiste de planificación del suelo y gobernanza, elaboración y aplicación de políticas de protección de los bosques, sistemas de monitoreo de la condición de los bosques y tal vez más importante es la capacidad de responder eficazmente del gobierno de varios niveles a las amenazas como actividades ilegales hasta los incendios forestales. Ese es en donde si las comunidades y los otros están reportando anomalías o casos ilegales, es sumamente importante que sienten que hay una respuesta rápida y que hay consecuencias a las actividades no deseadas. Y en eso, mientras que es la responsabilidad principal del Estado, es importante buscar las oportunidades de involucrar a las comunidades locales y el sector privado para reforzar los esfuerzos públicos. Y vamos a tocar este tema con más detalle en los otros elementos al final de la presentación, pero por el sector privado de estar involucrado es importante que puedan contar con incentivos como subvención de créditos para mejorar prácticas agrícolas o hasta inversión en infraestructura rural para mejorar el acceso a los servicios y mercados. Como mencioné antes, es sumamente importante que si hay estos tipos de incentivos, están estrictamente vinculados con los sistemas de control y de monitoreo y que no son implementados sin referencia a la parte de protección. Y pensamos que hay maneras en donde los sistemas de monitoreo pueden enfocar tanto en la parte de conservación y protección y amenazas, también en los datos que pueden ser de interés para el sector privado y los agricultores para mejorar la productividad agrícola, para tener un doble propósito, no solamente en la monitoreo de las amenazas, pero también en las informaciones o los datos que pueden ser útiles para el sector privado, como tendencias en clima, estrés de plantas, etcétera, para informar actividades de producción. Tenemos un caso interesante de eso en la Reserva de Biosfera Maya en Guatemala. Ese es un proyecto de muchos años, desde 2000, y es la área más grande de toda América Central, con 12 millones de hectáreas de bosque tropical. Y este área está zonificado en 3 áreas: una zona núcleo, que es aproximadamente 35% de la área total, una zona de uso múltiple, que es aproximadamente 40%, y una zona de amortiguamiento, que más o menos un cuarto del área. Lo más importante de su modelo es que tiene un balance bien pensado entre las actividades de producción y las actividades productivas. Y el base de las actividades productivas son concesiones comunitarias de la tala de madera y de materiales no maleables, pero baja la certificación de FSC para asegurar el uso sostenible de los recursos naturales. Durante la historia de este reserva han tenido 12 concesiones grandes para las comunidades, pero 3 fueron cancelados por falta de control, por mal manejo, y tiene 10 en marcha, y estamos hablando de más de 10 años de ellos. Lo interesante es, mientras que en la
reserva en general tiene un nivel de deforestación de solamente 1.2% por año, en las concesiones es casi cero, realmente 1.01. Es una indicación que puede tener los dos a la vez, ¿no? Producción y protección. Disculpen, está pegado la pantalla. ¿Qué está pasando? Un momento, por favor. Ok. Hay un estudio hecho por la Nature Conservancy con el Fondo Cooperativo para el Carbono Forestal del Banco Mundial en los últimos años, buscando los factores de éxito comunes en programas territoriales. Y hay varios puntos. Uno es alienación de la voluntad política, tanto a nivel nacional como subnacional, una fuerte macro legal y reglamentario, disculpa, aplicación efectiva de las normas, transparencia y rendición de cuentas, inversión y apoyo internacional, enfoques basados en la comunidad y finalmente mecanismos eficaces de distribución de beneficios. Okay, voy a continuar con el elemento 3, formalización de derechos y de uso de la tierra. En el caso de Perú, podemos ver vía un estudio de MINAM que casi la mitad de la pérdida total de bosques en Perú es en zonas sin derechos asignados o títulos de la tierra. Y ese es el caso en todo el mundo. Hay una correlación fuerte entre conservación y los derechos asignados. Ese es hasta un punto un poco obvio que con este tipo de derecho, la mayoría de los productores van a tener un interés más alto en inversión en sus propias propiedades y también en evitar y reportar actividades ilegales. Una meta-análisis hecho por el Banco Mundial sobre estos tipos de programas está indicando que cuando son exitosos pueden aumentar la productividad en promedio hasta 40% en 3-4 años. Entonces, esa es otra correlación, no solamente en la conservación, pero también en mejor productividad. Pero es importante subrayar que esos esfuerzos son complicados y nuevamente son en una gran escala y requieren inversión y población significativa y por lo general mucho tiempo y por eso son implementados en fases. Normalmente estos sistemas consisten en construir sistemas de registro, puede ser en línea o física, y en varias inversiones para mejorar las capacidades locales de aplicación de las leyes y, como mencioné, toman tiempo por eso. Pero ahora, con tecnologías nuevas como sensores remotas, imágenes de satélites, etc., existe la posibilidad de agilizar este proceso en comparación del proceso de antes. En el estudio hay varios estudios o análisis, y uno es del Banco Mundial, en donde muestra que cuando los programas no son exitosos, son muy costosos y están basados en conflictos en las prioridades burocráticas, específicamente entre varias agencias, proyectos diseñados en una forma compleja, con múltiples objetivos que son demasiado complicados, y falta de apoyo político y la capacidad institucional. Eso es por lo general. En el caso de Perú, tenemos un ejemplo, el proyecto espacial de registro de títulos en tierras, la tercera fase, ha sido pospuesto independientemente debido a protestas de pueblos indígenas por falta de
titulación de su opinión de tierras suficientes de la gente indígena y la misión desproporcionada de tierras a los agricultores migrantes. Entonces, si los programas no están bien implementados, pueden fracasar y impedir el proceso. Ok, otro estudio de caso es el catastro ambiental rural en Brasil. Eso es en muchas áreas del país y desde 2012 todos los propietarios rurales, se llaman poseedores, deben registrar sus propiedades y usando coordenadas GPS y imágenes satélites. El enfoque es en áreas, entre las propiedades, áreas de protección permanente y áreas de uso restringido y los áreas legales. Estos tres existen bajo la ley nacional de Brasil, pero por muchos años no han estado enforzados. Es interesante que los medianos y grandes deben registrar todo eso, pero para los pequeños el proceso es más simplificado. Solamente deben presentar identificación, un comprobante de posesión de tierras y una mapa aproximada del perímetro. El Estado es responsable por registración de todos los coordinadores y cuando ya son registrados, los dueños son responsables por cumplición de las leyes y también pueden obtener acceso a asistencia con la restauración de escuelas. Entonces hay como zanahorias y palos para los dueños. Los grandes y los medianos deben restaurar las áreas de reserva legal y también las áreas de APP degradadas, pero los pequeños no están responsables por las áreas de reserva legal, pero deben cumplir con la restauración de las APPs. Lo interesante es en 3 años, solamente en 3 años, 60% de las zonas rurales ya estaban registrados y es probable que para lograr 100% va a estar más complicado por varios factores hasta resistencia de los dueños. Pero lo más importante en el futuro es si los dueños no son registrados en el CAR, no van a tener acceso al crédito agrícola de parte de las instituciones financieras del Estado. En el caso de Brasil, esas son las fuentes más importantes para el sector rural. Ok, finalmente voy a tocar el último elemento sobre cómo podemos hacer la agricultura más productiva y sostenible. Y voy a empezar con el primer reto, que es la agrupación de los productores. Como en la Amazonía peruana, como en muchos países, la mayoría de los productores pequeños no están organizados en cooperativas o asociaciones rurales. Pero esa es una condición para que desde el gobierno y especialmente el sector privado, comercial, pueden interactuar con ellos de una manera costo eficiente. Y para el sector privado es clave que pueden tener una manera en donde los costos de transacción no son tan altos para interactuar con los tutores. Y obviamente el gobierno debe tratar de mejorar esta actividad vía más extensionistas, dando asistencia técnica a cooperativas, asociaciones, etc. Pero sin la participación del sector privado, es muy improbable que va a tener un impacto suficiente. Estas empresas ya tienen personas, agentes, etcétera, en el campo, pero normalmente solamente comprando los productos o vendiendo insumos. Deben tener iniciativas y incentivos para aumentar su presencia y que la gente en el campo de ellos tomen otros papeles.
Y existen, y realmente es para ofrecer servicios y asistencia técnica y para mejorar las prácticas. Y hay muchos casos de eso en todo el mundo y hasta que en Perú. Y estamos ya en el proceso de conversación con varias empresas privadas en San Martín y Ucayali que están ya implementando este modelo o que están interesados en la potencial de hacerlo. Otro caso de ejemplo es de Ghana. Fue una alianza de pequeños productores en el norte del país, donde hay condiciones muy difíciles, muy secos, y impulsado por el sector privado. Se llama la Alianza de Granos de Ghana. Y fue impulsado por dos negocios grandes. Uno es Yara Internacional y otro se llama Winco, que es una grupo local de negocio local de fertilizantes e insumos. Y tomar la decisión de agrupar los pequeños productores en una zona grande y tiene como 200 productores y están ofreciendo a ellos insumos y también fortaleciendo la capacidad de una nueva asociación, se llama Masara Aziki, para ofrecer varios servicios a los miembros. Asistencia técnica y importante acceso a silos para garantizar el almacenamiento post cosecha y también está vendiendo los granos para ellos como de manera grupal. Y ahora está realmente el fondo principal de esta iniciativa. Y después, 5 o 6 años, ahora este grupo es el más grande productor de maíz en Ghana, con 24.000 agricultores y 20.000 hectáreas, 21.000 hectáreas de producción. Y por promedio han triplicado la productividad de maíz en los áreas rurales, que es una buena indicación sobre qué es posible en un tiempo corto. Disculpen, está pegado otra vez. Lo siento, no sé qué está pasando. Pues voy a tener un poco más paciencia para ver si puedo resolver este problema. Disculpe. No, aparentemente que no. Bueno, otra parte que es muy importante es, y es más para el futuro, cuando hay mejor productividad ya funcionando, puede ser posible de agregar más valor por principalmente del mercadeo y branding. Hay varios ejemplos en el mundo en donde puede identificar zonas de producción con aspectos o características específicos como la manera de producción o la locación del área de producción. Y los casos más famosos son áreas de denominación como de vinos, como champaña o Chianti o tequila, y quesos como Gruyère o Reggio Parmigiano Reggiano, etc. Y hasta que en algunos países hay áreas de producción de cafés finos como Blue Mountain Coffee de Jamaica, y en el caso de Costa Rica donde vivo yo, Tarazú. Y no hay, porque no sería posible en Perú, en la Amazonas, tener zonas como Alto Mayo de Perú, que pueden ser promocionados.
voy a seguir. Disculpe, no sé por qué está tan lento esta máquina. Bueno, tenemos un caso que es interesante en Perú, en Acre. Se llama los peces de Amazonía. Y es una iniciativa privado-público en donde un negocio está enfocando, que aquí finalmente tenemos esta pantalla, este negocio Peces de Amazonía está como en ríos, tiene 3 operaciones, una es para las alienes, producción de alimentos especializados y una planta de procesamiento. He estado impulsado también con el gobierno de Acre, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y la Agencia de Promoción Empresarial de Acre. Y los fondos privados son alrededor de 30 millones de dólares y han tenido asistencia técnica del Estado, Servicio Brasileño de Apoyo a la micro y pequeña empresa y la empresa brasileña de investigación agrícola. Ahora apoyando 2.500 productores y están logrando grandes éxitos. Los productores reciben peces y alimentos y todo eso es un poco subvencionado y están vendiendo los peces cuando son más grandes a PDA para su crecimiento. Y PDA está vendiendo la mayoría de los peces en una forma directa y por eso están obteniendo mejores precios y están compartiendo las ganancias con los productores también. Y más importante tal vez es que ahora tienen una etiqueta de ellos, ¿no? Que indica que fueron producidos en una manera sostenible en la Amazonía y están pensando de tener el mismo sistema para productos como cerdos y aves de coral. Y vamos a ver cuál es el caso ahí, pero es la misma posibilidad con peces en Perú y otros productos de la zona. Y con eso voy a terminar que tenía estos problemas técnicos y realmente, como mencioné al principio, es difícil de tener una síntesis de este papel en este tiempo. Entonces espero que si ustedes tienen interés pueden obtener la publicación en su totalidad vía el web y leerlo. Pues, gracias. Muchísimas gracias, Frank, por tu presentación. La verdad, interesantísimos los ejemplos a nivel internacional sobre los elementos de modelo. Y ahora la siguiente publicación que vamos a realizar es justo cómo peruanizamos esas experiencias internacionales exitosas y las adaptamos al contexto de la Amazonía peruana. Solamente para recordarles a las personas que se unieron a la llamada un poquito más tarde cuando ya había comenzado la presentación, en el chat tenemos una sección para hacer preguntas. Entonces, si por favor nos pueden mandar sus preguntas, consultas, recomendaciones, sugerencias a través del chat, va a ser perfecto para así poder retomarlas al final de la llamada para poder responder en una sesión de preguntas y respuestas. Ahora le daría la palabra a Gustavo Suárez de Freitas de Earth Innovation Institute para que nos cuente un poquito sobre cuáles son los siguientes pasos a seguir por parte del consorcio. Gustavo. Hola, buenos días. Sí, un gusto participar en esta conferencia. Y antes de entrar a lo que me plantea Luis Miguel, resaltar un par de elementos que me parecen muy importantes para complementar lo que ha sido dicho. Uno es la alta consistencia que existe entre esta aproximación y lo que se viene trabajando con lo que vienen siendo los resultados del proceso nacional de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático y la información que ha sido producida por el módulo de monitoreo de cobertura de bosques, que nos permite identificar claramente que en el caso peruano tenemos una situación en la cual más del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen del cambio de uso del suelo, tal y que de bosques. Más del 90% de eso es hecho por agricultura
y de eso probablemente el 80% es agricultura de pequeña y mediana escala, que ocurre mayormente, en un 80%, sobre suelos que no tienen alta capacidad agrícola, lo cual hace que mantener la productividad de los suelos sea muy caro, muy difícil, y por tanto sea más fácil moverse y deforestar y cambiar el uso del suelo en otro lugar. Eso requiere, es por esa razón que resulta tan importante el elemento de incrementar la sostenibilidad y productividad de la actividad agrícola. Y por tanto, como eso no es gratis, resulta muy importante entender la necesidad del financiamiento como un elemento clave para poder realizar un cambio transformacional. En esa línea, y vinculando a lo que había mencionado Luis Miguel, lo que estamos tratando en esta etapa es poder ver cómo estos elementos del enfoque de producción-protección que se vienen dando en otros lugares del planeta pueden ser adaptados a una realidad como la peruana, que está fundamentalmente marcada por los elementos que mencioné al inicio. Y entonces la tarea en este momento es cómo adaptamos, cómo peruanizamos el enfoque de producción-protección a una realidad en la cual la agricultura es fundamentalmente de pequeña escala, en la cual el nivel de agregación de los productores es muy bajo, en la cual, en fin, no existe un alto financiamiento, al contrario, es muy bajo el financiamiento del sector agrícola, y además tenemos una diversidad de instituciones públicas y privadas, gobierno nacional, gobiernos subnacionales, involucrados que deben ser alineados. Creemos que hay avances muy importantes, como la estrategia y como los procesos que se han venido dando a nivel de algunas regiones. Sin embargo, nuevamente la tarea es ver cómo podemos ir aterrizando la construcción y el diseño de instrumentos y herramientas que nos permitan aplicar estos conceptos a la realidad nacional. Esa es la tarea inmediata. Muchísimas gracias, Gustavo, por tu intervención y por tus palabras. Reiterarles entonces que a través del chat, si ven en la pantalla a la mano derecha arriba, hay una flechita naranja que dice mostrar panel de control. Ahí ustedes pueden realizar sus preguntas para poder resolverlas ahora en la sesión de preguntas y respuestas. En la sesión de preguntas y respuestas, entonces, voy a invitar a Gustavo, a Frank y a Víctor para que puedan resolver cualquier inquietud que tengan los participantes. No tenemos ahorita ninguna pregunta en el chat. Si alguien quisiera hacerla directamente, el micrófono está abierto para que puedan realizarla. Entonces, daríamos unos minutitos a ver si es que alguien quiere animarse a hacer alguna pregunta, ya sea por el chat o directamente para poder solucionar cualquier inquietud que puedan tener. Ok, me comentan que el micrófono no está abierto para que lo puedan hacer directamente. Entonces sí, invitarlos a que nos envíen las preguntas a través del chat y de esa manera podemos responder a sus inquietudes. En todo caso, tal vez abrir un poquito la discusión para hablar un poquito sobre qué significa el peruanizar estas experiencias en base a los elementos que hemos identificado. Y le estaría pasando la palabra a mi compañero Víctor para que nos platique un poquito más al respecto. Sí, quizás uno de los temas que destacamos y como ya ha sido resaltado por Gustavo y también por Frank, es que estamos hablando acá principalmente de pequeños agricultores. Las experiencias que han habido en el Perú de utilizar básicamente instrumentos de comando y control para controlar o para regular las actividades ilegales, como ha sido el caso de la minería, por ejemplo, han mostrado lo poco fructífero que ha sido usar solo instrumentos de comando y control cuando los elementos de promoción no están igualmente a la mano o usados a la par. Esto se da principalmente porque es complicado y a veces como políticamente incorrecto enfrentarse a
cientos o miles de pequeños productores, como es el caso, por ejemplo, de los cafetaleros en el Perú, que están en áreas donde no deberían estar ubicados para hacer ese tipo de actividad productiva. Entonces, esto es lo que dificulta el enfrentamiento solo con ese tipo de medidas y nos hace pensar que la parte de medidas de promoción, las zanahorias de las que habló Frank, pueden ser tan o más importantes a la par de que se impulsan medidas de comando y control. En ese sentido, lo que está como hipótesis un poco de trabajo, que las zanahorias que vienen a partir del acceso a financiamiento, que es un tema sumamente relevante para acompañar los procesos de incremento de productividad de la tierra, es decir, poder producir más en la misma área, pueden resultar un elemento importante por el lado de inducir estos cambios en los patrones de desarrollo de la actividad agropecuaria, como también en los compromisos de asumir lo que corresponde a la parte de protección en las áreas específicas. Por ejemplo, tenemos el caso específico de los cafetaleros, cuya presencia es mayoritariamente en zonas que por la nueva ley forestal están siendo identificadas como zonas de tratamiento especial, y en las cuales ellos van a tener que llegar a un acuerdo básicamente con los gobiernos subnacionales de cómo mantener un área o cómo mantener el área bajo sistemas agroforestales y comprometiéndose con proteger determinado espacio en las zonas de que se le otorgue algún tipo de título habilitante, y esto puede ser un mecanismo que vaya a la par con el acceso a financiamiento. O sea, la producción y protección pueden ser implementados o aterrizados en un instrumento común que consideramos que es clave. Y entonces pensamos que este es un instrumento importante, y lo es principalmente porque el crédito, por su propia naturaleza, tiene que hacer o ponerse por varios meses o años, digamos, adelante, y tiene que hacer un análisis prospectivo, porque no es una actividad cuyos resultados se reflejen en lo inmediato, sino más bien a futuro. Los resultados exitosos de alguien que coloca o invierte en la agricultura van a depender de lo que suceda cuando se coseche, en los 2 o 3 años, y por lo tanto las señales que puedan venir del lado de financiamiento sobre patrones que permitan cumplir requisitos que tengan que ver con la producción y la protección pueden tener en eso como un instrumento eficaz. Excelente. ¿Algo que quisieras agregar a la intervención de Víctor? A ver, insistiendo un poco en el tema anterior, la importancia de incrementar la productividad y por tanto la rentabilidad en las unidades productivas agrícolas está dada, por cierto, por una necesidad de mejorar los ingresos y la calidad de vida de la gente, pero también porque si no logramos incrementar la rentabilidad de las unidades productivas, no va a haber dinero para poder invertir y manejar adecuadamente los suelos y asegurar la sostenibilidad. Ambas cosas están profundamente entrelazadas, ¿no? Si logramos tener mejor productividad, productos de más alto valor, que es algo muy importante y que en el caso peruano afortunadamente existen, como el cacao y el café, eso nos permitirá poder mejorar la calidad de vida y los beneficios para los actores locales, pero también nos permitirá que cuenten con los recursos para poder hacer un manejo adecuado. Esto está de alguna manera muy vinculado con los NAMAs agrarios que se vienen desarrollando, sobre todo vinculado al café, vinculado a la palma, vinculado al cacao, y en cierta medida a la ganadería, aunque eso se ha desarrollado menos, pero creemos que es muy importante también, porque si vemos la situación actual, más de la mitad, en algunas regiones más de la mitad, del uso actual de los suelos transformados son pastos, ¿no? Y en todos estos casos, en cacao, café, en pastos, hay un potencial enorme para incrementar productividad. Y es una gran ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar, y eso requiere también, por supuesto, asegurar que las inversiones para mejorar la rentabilidad, la productividad, al mismo tiempo están ayudando a conservar los bosques. Ese es, digamos, el reto, y un tema fundamental es cómo esto va a ser medido. Y ahí hay un instrumento que es el sistema de desempeño territorial,
que también se está trabajando para aplicarlo acá en algunas regiones, que nos permitirá monitorear y medir cómo estamos avanzando hacia el cumplimiento de metas acordadas participativamente a través de la aplicación de estos instrumentos en condiciones habilitantes como reglamento de derechos, pero sobre todo de la aplicación de incentivos adecuadamente diseñados. Un tema adicional quizás con los NAMAs, que los NAMAs están referidos básicamente, digamos, al tema de, no a la parte de adaptación, y sin embargo el enfoque de producción-protección sí incorpora también temas de adaptación. Claramente incrementar la productividad, digamos, de la tierra o producir más en la misma área significa adaptarse o puede significar y alinearse, por ejemplo, con cambios en los sistemas de aprovechamiento de la tierra hacia riego tecnificado. Y esto, por un lado, permite tanto adaptarse como al clima, como también mitigar. O sea, ambas cosas pueden estar dadas conjuntamente y esto es un tema, digamos, sumamente importante a considerar porque la parte de adaptación responde más directamente a los intereses inmediatos de los pequeños productores y entonces puede promoverse claramente desde ahí un doble resultado por el lado de adaptación y por el lado de mitigación. De acuerdo. Correcto. Estamos recibiendo ahora otra pregunta más. Aquí esta es una pregunta del señor Arturo Barra. Nos dice, ¿cómo se asegura la sostenibilidad de estas inversiones en el tiempo? Los logros de productividad, mayores ingresos, acceso a mercados, beneficios ambientales, etcétera. Un tema importante que se está trabajando acá, digamos, en el Perú, es que en alguna medida parte del modelo tiene que ver con la ecoeficiencia. Es decir, que puede ser rentable en sí mismo la implementación de estas medidas y eso garantiza que sea entonces relevante tanto para el productor como eventualmente para quienes financien ese tipo de actividades que es clave. La otra es que en alguna medida empata con las tendencias globales por el lado del mercado que van a ir estructurando algunas barreras de entrada próximas a los mercados para estos productos que exigen determinado desempeño, o sea que se van a convertir, digamos, en un estándar, que es el otro elemento importante. Y en el incremento de productividad, que es la parte clave, productividad principalmente de la tierra, estamos viendo y hemos identificado casos en donde, por ejemplo, en el Perú estamos hablando de saltos muy grandes en términos, por ejemplo, de cacao, que es posible y se ha identificado producciones de 4.200 kilos por hectárea con riego tecnificado versus 800 kilos o 700, que es el promedio, y que los flujos de caja que estamos analizando sale que efectivamente es rentable, bajo la condición de que se acceda a financiamiento en condiciones adecuadas, al igual que en café y en palma, en la actividad acuícola versus la actividad ganadera, que se muestra como más rentable, etcétera, ¿no? Buenísimo. Tenemos otras preguntas aquí que nos están llegando. Esta pregunta es de Benjamín Groll de Solidaridad. Nos dice Benjamín, parece interesante el enfoque producción-protección, hay un buen análisis del problema. Yo pienso que el enfoque puede funcionar, pero ¿qué hacer con factores subyacentes para enfrentar, como por ejemplo la migración de los Andes? Podemos estabilizar a los actuales productores, pero ¿qué hacer con los que están viniendo? Es un problema serio y al que debemos abordar. Bueno, en alguna medida la apuesta es que no van a ser las medidas que se puedan o los instrumentos que puedan implementar el Estado, sino los propios productores los que van a mejorar la capacidad de que las reglas se cumplan, porque una vez que tengan efectivamente derechos asignados. Lo que muestra la información con la que contamos es que donde hay derechos asignados, la deforestación ha sido menor, eso tanto por comunidades indígenas como concesiones, como también son las áreas que tienen diversos títulos habilitantes. Entonces, en alguna medida se está planteando esto y parte del enfoque de producción y protección implica, en lo que señalaba Frank, en la parte de formalizar los derechos que sobre la tierra tienen diferentes actores en el país. Un elemento adicional creo que valdría la pena mencionar ahí es que no es que falte espacio en la Amazonía. Tenemos 7.3 millones de hectáreas deforestadas y según el Senagro había un poco más de 1,5 millones de bajo uso agrícola en las principales regiones amazónicas. Entonces,
Yo creo que tendríamos que evaluar el tema de la migración, por cierto, eso es un tema de desarrollo nacional que va más allá de la Amazonía y más allá de la deforestación, y tendrá que ver con el resultado en general de macropolíticas para el desarrollo nacional, incluyendo qué ocurre en la costa y en los Andes. Pero regresando a la Amazonía, yo creo que sí es posible, optimizando el uso de las áreas ya deforestadas, poder absorber mucho más población sin generar nueva deforestación. Eso está muy asociado a la meta de 2 millones de hectáreas de reforestación para actividad industrial, que debería generar una demanda de mano de obra muy sustantiva, que sería una oportunidad de medio de vida mucho más atractiva para las poblaciones que ir a colgarse de los cerros. Correcto, y un poco respondiendo también a esa pregunta, las nuevas políticas del Minagri van orientadas también a abordar temas en las zonas altoandinas, con los proyectos de cosecha de agua, con lo que se quiere revitalizar todo el sector ganadero, con el riego de pastizales, la asociación de pastos que tienen mayor producción de biomasa y por ende mejoran los rendimientos tanto de carne como de productos lácteos, y en general cómo podemos crear mejores condiciones en la sierra para de esa manera desincentivar la migración a la Amazonía, ¿no? Quizás un tema adicional es analizar qué es lo que ha sucedido en los últimos años en la costa. Si bien han seguido incrementando las corrientes migratorias hacia la Amazonía, la costa ha sido un factor de atracción muy importante por la modernización de la agricultura costeña para exportación, que demanda cantidades significativas de mano de obra. Eso creo que es parte de la política nacional que va a seguir implementando y va a bajar esta presión, pero la otra, digamos, adicional es que, como indicaba Gustavo, hay en la Amazonía, digamos, hay también algunos déficits por zonas de mano de obra. Por ejemplo, hay un problema clarísimo por la cosecha de café, donde hay escasez de mano de obra, y efectivamente un sector que dinamice, que incremente la productividad va a tener capacidad de absorber en mejores condiciones y el salario. O sea, hace unos 5 años el salario promedio para un cosechador de café estaba en 15 y ahora está en 30 soles. Entonces, que muestra, por un lado, una capacidad de absorber que no todos los que migren van a ser propietarios de tierra, sino también van a ser empleados en mejores condiciones en la parte agrícola y también en la actividad forestal, como ya se indicaba. Correcto, y ahí va también bastante ligado el tema de los nodos de productores para poder hacer eficiencias a nivel de campo y, por ejemplo, hacerle frente a la falta de mano de obra con temas como la minga colectiva, ¿no? En donde cada uno se apoya entre los participantes del nodo para realizar labores en finca de manera recíproca, ¿no? Bueno, estamos llegando al final de la hora del webinar. Si tuvieran alguna pregunta adicional, los invito por favor a enviárnosla por el Webex, el chat del Webex. Definitivamente, esta es solamente la primera de varias llamadas que vamos a tener y para las cuales les agradecemos enormemente su amable participación. Y si no hubieran preguntas adicionales, daríamos por culminada la sesión del Webex, no sin antes invitarlos a seguirnos enviando preguntas, consultas, sugerencias vía correo electrónico. En el correo que les enviamos con los datos para la presentación tienen mi correo personal. Por favor, siéntanse en toda la disposición de poder enviar correos, mensajes, para darle seguimiento a preguntas que tengan ustedes o inquietudes, y encantados vamos a responderlas en la medida que sea posible. Próximos pasos a seguir, Víctor. Yo creo que muchos de los temas que se han discutido tienen que ver con la peruanización del modelo, y creo que la próxima publicación va a estar enfocada específicamente en ese tema, y probablemente tengamos una mayor y más rica discusión al respecto. Y así también el tema de las mesas de trabajo. Estaremos comenzando con el trabajo, con las mesas de trabajo a nivel de los gobiernos regionales de San Martín y Ucayali. La convocatoria para participar en estas reuniones va a venir directamente de ellos mismos. Entonces, solamente es un aviso para estar atento a las próximas convocatorias y el seguimiento de este importante trabajo que venimos realizando en la Amazonía del Perú. Sin otro en particular, agradecerles nuevamente su participación y su atención, y será hasta la próxima con nosotros. Muchísimas gracias a todos y buen día.